Bien, pues habíamos quedado en que nos encontrábamos en un callejón sin salida, en una encrucijada. Existe una cosa que piensa. Pienso, luego existo. Había llegado a esa conclusión. Descartes ya tenía su primera verdad, pero no podíamos ir más allá de eso, de que solo existe una cosa que piensa. ¿De qué se trata ahora? De intentar salir de ese callejón. Lo habíamos dicho, lo que tenemos que hacer para eso entonces es seguir el método que habíamos descrito, que era el que nos iba a ayudar en estos procesos del conocimiento. Vimos que la primera regla era la regla de la evidencia, que ya pues la hemos cumplido, ya tenemos una primera certeza que parece indubitable. Vamos a analizar ahora, y lo primero que vamos a analizar es lo primero con lo que contamos, lo único con lo que contamos de momento, que es una cosa que piensa, el pensamiento. Una vez alcanzada entonces esta evidencia, el siguiente paso es intentar analizar para poder después hacer la síntesis, reconstruir la realidad. Analicemos en primer lugar entonces el pensamiento. ¿Qué es pensar? ¿Cuál es la actividad del pensamiento? Él se da cuenta de que pensar es eso. Primero, es una actividad. Y es una actividad de un tipo concreto. Una actividad que consiste en manejar ideas, en manejar conceptos. Ahí está el ser de las cosas, decimos, en la modernidad. Bien, pues el siguiente paso parece lógico, ¿no? Si tenemos que analizar el pensamiento y ya sabemos cuáles son las partes que componen ese pensamiento, que son las ideas, analicemos las ideas. Y Descartes es el primero en intentar hacer una clasificación de esas ideas que están en nuestro pensamiento. Él describe o al menos discrimina entre tres tipos de ideas: las ideas adventicias, las facticias y las ideas innatas. Las ideas adventicias son aquellas que vienen de fuera de nosotros adentro de nosotros, es decir, nos vienen por la experiencia que tenemos con las cosas, con el exterior del sujeto. Este tipo de ideas no nos van a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque lo otro, esa realidad externa al sujeto, es precisamente lo que tenemos que fundamentar. No podemos darla por supuesto aún. Es decir, que si este tipo de ideas son las únicas con las que contamos nosotros, tampoco nos valdrían, porque estamos en el círculo vicioso. Estamos intentando demostrar algo y nos apoyamos en ese algo para demostrarlo. Entonces, este tipo de ideas adventicias no nos sirven para nuestro cometido. Veamos qué otro tipo de ideas genera nuestro entendimiento, porque hay otro tipo de ideas a las que Descartes llama las ideas facticias. Estas son las que construye el propio entendimiento a partir de las anteriores, de las ideas adventicias, de las ideas de las cosas externas. Por ejemplo, la idea de centauro. Un centauro, ahí lo tenemos, que no es otra cosa que la composición de dos ideas: la idea de un toro y la de un humano juntas. Lo mismo pasa con un unicornio y con las quimeras en general. Estos son ejemplos de ideas que la mente fabrica por sí mismas, pero como las fabrica a partir de las ideas anteriores, las adventicias, pues tampoco nos sirven para nuestro cometido. Por suerte, según Descartes, contamos con otro tipo de ideas, a las que los racionalistas denominan las ideas innatas, un tipo especial de ideas que posee la razón por sí misma, al margen de la experiencia, sin necesidad de lo que Descartes describe como el comercio de los sentidos, es decir, que se pueden conocer, o de hecho las tenemos, sin necesidad de poner en marcha nuestros sentidos. Estas ideas innatas están ya en nuestra mente, de alguna manera, cuando venimos al mundo. Y al menos Descartes señala a tres ideas de este tipo. Y podrían ser estas tres: la extensión, el pensamiento y la infinitud. Como el pensamiento es lo que está en cuestión y la extensión es algo que también está por demostrar, porque es aquello que es algo más que pensamiento, el pensamiento es inextenso, sin embargo las cosas reales son extensas. Lo primero que tenemos que analizar entonces es la infinitud, porque de eso parece que no tenemos nosotros ningún referente en la experiencia. Es decir, no existen en la naturaleza cosas infinitas. Si no existen en la naturaleza cosas infinitas, ¿de dónde hemos sacado nosotros la idea de infinitud? Que somos seres finitos. Para esto, él entonces va a recurrir a consideraciones que ya estaban en la teología medieval. Analizamos la infinitud, recordamos, y la infinitud conlleva hablar de Dios. Efectivamente, faltaba todavía esta
esta variable en la ecuación. Hasta el momento habíamos podido dudar de todo sin necesidad de recurrir a Dios. Aquí, cuando nos ponemos a analizar la idea de la infinitud, es cuando surge la necesidad de tener que reflexionar sobre Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque la infinitud es un equivalente, digamos, de la perfección moral. La teología medieval, decíamos, ya había tratado cosas, lo vimos en anteriores autores, relacionadas con el problema del mal. El mal entendido como aquello que solo se puede definir como algo negativo, es decir, que no existe, sino que era ausencia de bien. Así es como Descartes rescata esta cuestión y él dice que esa infinitud se da en la perfección moral, que es lo mismo que decir Dios, porque Dios aquí entonces es entendido, y esto lo que hace es apoyarse en el argumento de San Anselmo de Canterbury, que ya conocemos. Dios es entendido como aquello tan grande sobre lo cual ya nada más perfecto y mayor puede pensarse. Este es el famoso argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Es decir, que Descartes se da cuenta de que nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestro entendimiento, una idea de infinitud, y esa infinitud es esto mismo, aquello mayor que lo cual ya nada puede pensarse. Y esto solo puede ser, según la tradición, una cosa: Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Asegurarnos de que podemos fundamentar la existencia de Dios de alguna manera. Este es el objetivo de la tercera meditación, de las meditaciones metafísicas de Descartes, la tercera de ellas, en el que él pretende fundamentar la existencia de Dios partiendo de ese argumento ontológico de Anselmo de Canterbury y recurriendo a otros que ya habían utilizado otros pensadores, como es el caso, por ejemplo, de Tomás de Aquino, sobre la perfección, es decir, cómo existe la perfección en la naturaleza, decía en una de sus vías Tomás, es lógico pensar que haya un referente, que haya algo que sea sumamente perfecto, y ese algo sumamente perfecto no era otra cosa que Dios. Es decir, que analizando el pensamiento llegamos a un tipo de ideas que son las ideas innatas, y una de esas ideas innatas es la infinitud, y esa infinitud nos ha llevado a admitir que Dios existe, porque Dios es quien pone esa idea de infinitud en nosotros, que si no fuera por él, debido a nuestra naturaleza finita, no podríamos conocer nunca. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso que nos toca dar? Pues analizar la cuestión de Dios. Dios, para Descartes, sí que existe. Y resulta que además Dios tiene un papel mucho más importante que el que podría haberle atribuido la tradición teológica, ya que si Dios existe, piensa Descartes, esto es incompatible con la existencia de un genio maligno. Ya sabéis, aquel que intentaba engañarme a mí, aun en los casos en los que yo estaba cierto y seguro de algo, pues este genio podía jugármela, podría engañarme. Sin embargo, si admitimos que Dios existe, como Dios es infinito, es infinitamente y perfectamente moral, entonces este genio maligno no puede existir, porque Dios no puede crear algo así, algo malo, algo que sirva para engañarnos. Ya lo sabíamos, el mal realmente no existe, lo que hay es ausencia de bien. ¿Por qué? Porque Dios no puede crear el mal. Entonces, de esta manera, lo que está haciendo Descartes no solo es justificar la existencia de Dios, sino que además Dios se convierte en la garantía de la validez del entendimiento. Es decir, que es gracias a Dios como nosotros podemos conocer las cosas con verdad, y podemos conocer certezas, y podemos tener un conocimiento riguroso del mundo. ¿Por qué? Porque Dios invalida la idea de que el entendimiento pueda estar equivocado. Decimos entonces que las ideas que tenemos, los conceptos que tenemos en la mente, están garantizados, su verdad está garantizada por la existencia de Dios. Dios es la garantía de la validez de las leyes del entendimiento. Es decir, que cuando yo uso correctamente el entendimiento, obtengo certezas. ¿Y sobre qué obtengo certezas normalmente cuando yo pongo en marcha mi entendimiento? Obtengo las certezas sobre lo externo, sobre lo que hay fuera del sujeto, sobre el mundo, sobre la naturaleza. Eso, la naturaleza, es lo que las ciencias experimentales, las nuevas ciencias, habían interpretado como aquello que es matemáticamente formulable.
Eso es lo extenso, el mundo, lo que se puede calcular, lo que se puede medir, lo que se puede pesar, porque desde Galileo ya sabemos que lo real es lo cuantificable y solo lo que se puede cuantificar hay que considerarlo como real. Solo puedo entonces considerarlo cuantificable, es decir, la extensión. Así que, sí, esto es así, y mi conocimiento tiene ideas de cosas extensas, ya hemos llegado a la tercera sustancia con la que podemos componer la realidad. Hemos analizado a Dios, que se convierte en la garantía del entendimiento humano, y eso nos ha llevado a que efectivamente, si existen ideas en mi entendimiento, esas ideas tienen que tener un origen y una causa, y esa causa es el mundo extensión, la tercera de las sustancias que componen la realidad. Ya tenemos las tres. El mundo se compone de tres sustancias, según Descartes. La realidad la componen tres sustancias: la res cogitans, la res extensa y la sustancia infinita o Dios. Esta res cogitans, ya lo sabemos, es la sustancia pensante, lo que nosotros llamamos el yo, que podemos también llamarlo alma, o podemos llamarlo espíritu, o conciencia, o sujeto. Da igual, estamos haciendo referencia a algo que es una sustancia que se constituye solo de pensamiento, que se rige por sus propias leyes, que no coinciden con las leyes que rigen el mundo extenso, las sustancias extensas. La res cogitans, por lo tanto, es simple, es indivisible, es inmaterial y es, por lo tanto, inmortal. Y al lado de la res cogitans, de la sustancia pensante, Descartes sitúa entonces la res extensa, que es la sustancia extensa o los cuerpos, la corporeidad, el mundo, vaya, el reino de lo cuantitativo. La res extensa, es el objeto de estudio de las nuevas ciencias, entre ellas la física y en concreto una de esas nuevas disciplinas que estaba apareciendo, que era la cinemática. La res extensa, sí que está regida por unas leyes muy claras que afectan a todos los cuerpos por igual. Es por eso que esta res extensa se caracteriza por un determinismo absoluto. Todo, absolutamente todo, está determinado ya, de alguna manera, puesto que es matematizable, cuantificable. Sobre estas dos, digamos, como su causa principal o como su referente principal está la sustancia propiamente, que es la infinitud, que es Dios mismo. Es la sustancia propiamente, decimos, porque en sí es lo único que puede ser sustancia. Porque sustancia para Descartes significa aquello que existe de manera que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Entonces, si nos tomamos en serio esta definición, tenemos que asumir que lo único que es sustancia es Dios. Ahora bien, la cosa es mucho más compleja, no es que existan estas tres sustancias y ya, sino que estas tres sustancias no se manifiestan así de la misma manera ni de una vez. Descartes lo que propone es que además de existir esas tres sustancias, cada una de esas sustancias tiene una serie de atributos. ¿Y estos atributos qué son? Pues la esencia o la naturaleza misma de esa sustancia, es decir, lo que se da en ella siempre de la misma manera. Es decir, que tenemos las tres sustancias, la sustancia pensante, la sustancia infinita y la sustancia extensa. Y cada una de esas sustancias tiene sus atributos y además también tienen sus modos. El atributo fundamental de la sustancia pensante no es otro que el pensamiento. Es decir, el alma, la sustancia pensante. Esa es la esencia o la naturaleza de la res cogitans, el pensamiento. En cuanto a los atributos de la sustancia infinita, es decir, Dios, como Dios se manifiesta en los infinitos, ya lo sabemos, perfección moral, eternidad, infinitud, veracidad infinita, omnipotencia, omnisciencia, etcétera, etcétera. Entonces decimos que los atributos de esta sustancia son esos diferentes infinitos. Y por último, la sustancia extensa, cuyo atributo es la extensión, es decir, los cuerpos se caracterizan por ser extensos, por ser cuantificables, por ser geométricos, por ser medidos, cuantificados de alguna manera. Y al lado de esos atributos
También Descartes señala los modos. Los modos son la manera o la forma en la que estas sustancias se manifiestan o la forma a través de la cual nosotros accedemos a esos atributos. Así diremos entonces que para la sustancia extensa, para la res extensa, existen dos modos fundamentales que son la figura y el movimiento. Es decir, todos los cuerpos se someten de alguna manera a estos dos modos, a estas dos formas de darse. Todos los cuerpos tienen una figura y todos los cuerpos se caracterizan por tener la capacidad de moverse. La sustancia infinita, Dios, no tiene modos, no tiene maneras en las que se manifiesten sus atributos, porque es una sustancia especial, digamos que es la que fundamenta las otras sustancias. La sustancia pensante, la res cogitans, tiene varios modos. Es decir, la manera en la que se manifiesta la sustancia pensante es en la imaginación, en el deseo, en los pensamientos, en la propia duda, en las sensaciones, etcétera, etcétera. Todos estos modos en los que se manifiesta la res pensante, la res cogitans, los podemos resumir, según Descartes, en dos: entendimiento y voluntad. Entonces, así es como quedaría el cuadro de la construcción deductiva de la realidad que ha hecho Descartes. Recordad, partíamos de una primera evidencia, habíamos analizado después esas cuestiones para verlas en sus partes más simples, lo que tocaba ahora es hacer una síntesis para poder construir la realidad en su conjunto, y esto es la regla de la síntesis. Lo único que nos quedaría entonces para cumplir con el método cartesiano sería revisar si en esa construcción deductiva hemos cometido algún error a fin de poder evitar esas desviaciones y poder presentar una teoría completa y redonda de la realidad. Lo siguiente que nos quedaría por analizar ya sería la cuestión del ser humano.